política editó Rafael del Águila. Fascismo, en singular, es el nombre que se le dio al régimen de Mussolini, que imperó en Italia entre las dos guerras mundiales, pero otras definiciones de fascismo, en plural, se refieren a aquellos regímenes no democráticos de derecha, que exhiben, sin embargo, notorias diferencias entre sí, pero siempre dejando claro que no ha habido más fascismo que el italiano. El fascismo se ve a partir de distintos enfoques ideológicos. En primera instancia, la dimensión lingüística, donde menciona que la palabra fascismo no aporta ninguna idea relativa a su sentido político. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en sentido político las otras ideologías se entienden a partir de su nombre, como lo es, por ejemplo, el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo. Al mencionarlas claramente ya nos viene una idea a la cabeza, cosa que no ocurre de entrada con el fascismo. Ahora, desde la dimensión histórica se observa que el fascismo prestó su nombre a un sinfín de fórmulas, entre las cuales se encuentra el nacionalsocialismo alemán, un régimen que tuvo la primera elaboración teórica al respecto. Los modelos configurados en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler son fórmulas que no solo sirvieron para entender por fascismo el sistema de ellos, sino también de otros regímenes. Los rasgos ideológicos. No todos los regímenes fascistas han exhibido los mismos rasgos ideológicos. El fascismo cree en la construcción de la conveniencia de edificar una sociedad sobre la base de principios racionales. Ya parten desde el poder diciendo que es algo que está en la naturaleza y por lo tanto debe ser aceptada. Existe de cierta manera una inherencia y eso se evidencia claramente en todos los ámbitos de la vida y hasta en el reino animal. También argumentan que la desigualdad es algo casi imposible de erradicar y para obtener poder debe existir una desigualdad. La autoridad debe constituirla como principal fundamento del orden político. En segunda instancia, surgen cambios a nivel de conservadurismo y legitimación, ya que el fascismo se adapta a la sociedad exigente y compleja, dentro de una sociedad derivada de las revoluciones industriales y del proceso de urbanización. Existe una oposición al intelectualismo, excepto al intelectualismo enfocado en el desarrollo industrial. El fascismo hace grandes críticas a la ilustración y al liberalismo, pero no por ello deja incorporar algunas ideas en su sistema. Esto se evidencia al retomar el concepto de nación, aun sea contradictorio para el modelo tradicional conservador. El fascismo mantiene un sistema totalitarista, tomando como base la idea tradicional adaptada a una época moderna. En el fascismo, la vida privada de los individuos por poco desaparece, ya que se deben someter a un estado de control donde nada debe escapar. Incluso la economía también es controlada por el Estado. El fascismo realiza una fusión entre el concepto de raza y nación, como forma de justificar los expansionismos. Esa búsqueda de una expansión exterior tenía también, no debe olvidarse, una doble dimensión de militarización y de reunificación cohesiva de la sociedad en torno de un proyecto común. También existe un rechazo por parte de los métodos autoritarios dentro de las variantes del socialismo en favor de los movimientos de base, que son los de carácter totalitario y nacionalista. La visión fascista nos plantea en que el objetivo debe consistir, ante todo, en conseguir un orden social caracterizado por la armonía y por la supeditación de todos los intereses privados e individuales a las necesidades del Estado, de la nación o de la patria. Si los designios del jefe eran inapelables, nada más lógico que reprimir a aquellos que manifestaban su oposición. La propia concepción de un poder totalitario que lo alcanzaba todo y que nada dejaba fuera de su alcance, enlazaba a la perfección con la defensa de la violencia como elemento central en la organización de la sociedad. La práctica histórica. Una característica fundamental en el fascismo es que éste se desarrolló entrelazando su práctica histórica y teórica al mismo tiempo durante la primera mitad del siglo XX. Caso diferente, por ejemplo, el socialismo, cuyos postulados presentados por Marx y Engels fueron puestos en práctica casi un siglo después. Esto se debe al contexto histórico y social, donde se desarrollaron en una Alemania profundamente golpeada por las condiciones del Tratado de Versalles y una Italia en crisis económica y que, a pesar de ser del bando ganador en la Primera Guerra Mundial, se sentía traicionada.
fueron el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un régimen de dichas características. Y fue precisamente en estos dos estados donde el fascismo tuvo su mayor peso, a pesar de que poseían notables diferencias pragmáticas, dado que en Italia el propio partido fascista acató unas reglas de juego vinculadas a un Estado con el que se vio obligado a transigir, mientras que Alemania, el Estado exhibía por el contrario mayor fortaleza, de tal suerte que en su seno se hizo valer una innegable resistencia al nacionalsocialismo. A diferencia de Italia, no se produjo una fusión entre el Estado y el Partido Nacional Socialista, y la relación entre ambos fue confusa. Estas características hicieron que el fascismo como régimen e ideología apareciera y desapareciera casi de forma simultánea. Es menester mencionar que el Estado fascista está permanentemente preparado para la guerra, y aunque posterior a la caída del régimen italiano y alemán surgieron otros estados de corte dictatorial en Europa, África y América Latina, estos encuadran más en el concepto de totalitarios que en el fascismo propiamente dicho. Por lo tanto, es posible decir que el modelo fascista termina después de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos puramente fascistas que surgieron después no tuvieron la fuerza suficiente para ser considerados.